El Gobierno someterá a votación mañana en el Congreso de los Diputados una nueva prórroga de estado de alarma por otros 15 días. De esta forma se descarta la propuesta de ampliarlo un mes completo. Las negociaciones con Ciudadanos, que se oponían a esta última opción, han decantado la balanza. Desde el Gobierno dicen que esta propuesta nace desde el consenso con el resto de fuerzas políticas y lamentan que el Partido Popular se siga autoexcluyendo. Hacemos un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas para que apoyen este decreto de estado de alarma, un estado de alarma que el Gobierno solicita que se prorrogue hasta el próximo día 7 de junio a las 00 horas. Consideramos que en la fase de la desescalada se tendrá que acompañar de este instrumento para restringir la movilidad al conjunto de la población, porque es el único medicamento eficaz, si me permiten la expresión, de lucha en este momento contra el virus. Por tanto, no se descarta que se pueda plantear algún otro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues 15 días más de medicamento eficaz, como ha dicho la ministra portavoz. La prórroga, no de un mes, sino de 15 días en los que a buen seguro vamos a estar hablando ya de nuevas fases. Y no sé yo si también de las mascarillas, porque en cuestión de 2 meses han pasado de ser innecesarias a obligatorias. Está siendo uno de los grandes debates en esta crisis sanitaria. Bueno, a la espera de que Sanidad dé a conocer la nueva orden, ¿dónde tendremos que usarlas? Bueno, pues en espacios cerrados, en la vía pública, si no es posible garantizar la distancia mínima de seguridad de 2 metros, en el transporte público, que como saben es donde ya era obligatoria. Bueno, pues hay más, porque a partir de aquí lo que tenemos son muchas preguntas. ¿Cuáles tendremos que usar? Bueno, pues las mascarillas higiénicas son las que menor protección ofrecen, destinadas a personas que tengan síntomas, pensadas para evitar que quien las lleve pueda contagiar al resto. Son las recomendadas para niños a partir de 3 años. Mascarillas quirúrgicas ofrecen un nivel de protección mayor para contagiados. Su misión, proteger a quien esté alrededor del portador. Son las únicas que tiene el precio controlado, el precio máximo de venta al público, que casi llega al euro con el IVA incluido. Y las que ven, las mascarillas filtrantes, son las que mayor nivel de protección ofrecen a quien la lleva. Está recomendada solo para personas en contacto con el virus, así como para grupos vulnerables. El uso generalizado de la mascarilla gana espacio. Parece fenomenal, que cuidarse todo lo que podamos. Sí, fenomenal. Bien, sí. Y todos la tenemos que llevar. Ya no solo es obligatoria aquí en el transporte público, también en espacios públicos cerrados y en la calle cuando no sea posible garantizar la distancia mínima de seguridad de 2 metros. A mí personalmente me parece una medida adecuada, viviendo ya un poquito en la fase en la que estamos de desconfinamiento, en que todavía el virus circula, pues que todos evitemos la posibilidad de contagiar a otras personas y de contagiarnos a nosotros mismos. Una forma de prevención de la transmisión del coronavirus. Cuando hay mucha gente sí hay que ponerla. Cuando no se puede, pues mantener la distancia, sobre todo en el centro, que hay donde haya más gente. El virus este no está muerto ni muchísimo menos, y esto pues, es una protección. Yo no le veo otra. Sí, creo que esto es lo bueno. Creo que es efectivo, sí. En estos momentos sí. Para que sea efectiva hay que hacer un uso correcto de ella. No puede ser, como vemos en algunas ocasiones, personas que llevan la mascarilla cubriendo únicamente la boca. Como digo, tienen que cubrir boca y nariz. El debate sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla ha sido constante desde que se inició la pandemia. Debates que convergen en una misma línea. Su uso por sí solo, sin lavado de manos y distancia social, no es eficaz. Las mascarillas serán obligatorias en espacios cerrados y en la vía pública siempre y cuando no se garantice el distanciamiento social de 2 metros. Así lo ha señalado hoy mismo el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Esta orden entrará en vigor cuando sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, que previsiblemente lo hará mañana. Ha señalado que se trata de esta nueva orden en la que podremos leer todos los detalles. Hemos decidido hacer una nueva orden que estará vigente desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, muy probablemente mañana por la mañana, haciendo obligatorio el uso de mascarillas. Las mascarillas
que serán de uso obligatorio son mascarillas higiénicas o quirúrgicas. En principio, cada ciudadano tendrá que proveerse de las mismas. Si hubiera determinados colectivos muy específicos a los que debiera darse un trato distinto, pues corresponderá analizar esto a los distintos niveles administrativos y tomar las decisiones que procedan. Y habrá algunas excepciones, naturalmente, hasta una determinada edad, y algunos colectivos que por prescripción médica no puedan usarla. Me remito para estos detalles a la orden que saldrá publicada mañana por la mañana, con toda probabilidad. Marta Galipienzo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tenemos claro ya a estas alturas dónde tenemos que usarlas y dónde no? ¿Cómo estamos de información? Pues yo creo que estamos un poco todavía dudosos. Todavía estamos pendientes de esa publicación del boletín para saber dónde nos obligan a usarlas. Desde luego yo sí que creo que el sentido común nos dice dónde hay que usarlas. La distancia de seguridad sigue siendo lo más importante, pero hay que usarlas siempre que no se pueda mantener esa distancia de seguridad. Claro, hay varios modelos, lo hemos visto en esta información, las que protegen a los demás y a mí no, que podrían ser, por ejemplo, las quirúrgicas, o las que me protegen a mí y protegen a los demás, a quienes están en mi entorno, cuando no estamos, de alguna manera, respetando esa distancia, que podrían ser la F2. ¿Qué uso debemos darles? Bueno, yo antes del uso sí que me parece interesante algo de lo que no se habla mucho, pero que me parece muy importante. Hay un tipo de mascarilla FFP2 o FFP3, que son esas que nos protegen a nosotros y protegen al otro, pero hay algunos modelos que están pensados para otro uso, que no es para este coronavirus, que tienen una válvula, que a la gente le da la sensación de que es todavía más segura porque tiene esa válvula. Eso es una válvula de exhalación. Con lo cual yo las llamo, por decirlo de una forma distendida, las mascarillas egoístas, porque tú vas muy protegido, pero estás exhalando el aire. Eso está pensado pues para trabajar, para la soldadura, para que tú no recibas, pero puedas respirar bien, para los mataderos, para ese tipo de cosas. Entonces yo, más que cuál, sobre todo incidiría en que ese tipo de mascarillas con válvula no deben ser utilizadas porque no ayudan mucho a la prevención de la enfermedad. Respecto a las otras, pues no sé, de las higiénicas la verdad es que no puedo decir mucho porque es una nueva categoría que generó el último boletín del 23 de abril. Parece ser que sí que tienen una cierta capacidad filtrante de dentro para afuera. Las quirúrgicas sí que la tienen probada. Y a mí me parece que si todos la llevamos es muy útil la quirúrgica. Es más cómoda, se respira mejor y podría ser una buena herramienta, pero eso es, usándola todos. Si vas a ir a un espacio donde la gente no lleva mascarilla, pues vas mejor protegido con una FFP2. Claro, hemos llegado también a un punto en el que la mascarilla se ha metido en la moda, de acompañamiento, de colorido, de complemento, pero sobre todo hay quien ha decidido comprar una mascarilla de tela que pueda ser lavable, que la puedas utilizar de esta manera y que además esas de tela tengan filtro. ¿Estos filtros sirven para algo? Atreverme a decir en general si los filtros sirven o no, con toda la cantidad de informes que pedimos para adquirir una mascarilla y ponerla a la venta, pues generalmente no me atrevo a decir si sirven o no sirven. Cualquier cosa, lo que sí que me atrevo a decir es que cualquier cosa protege. ¿En qué grado o en qué medida? Pues depende y hay que analizar cada filtro. Ahora mismo estamos viendo retiradas de consumo de algunas mascarillas FFP2 porque el 20 de marzo el boletín permitía su comercialización, pero con el del 23 de abril no. Entonces, con todo ese tipo de estudios, sí que a priori una mascarilla lavable parece cómoda. Creo que también habría que saber cada cuánto hay que lavarlo y cuánto sirve ese filtro, porque hablan del cambio de filtro, pero yo las que he visto no he encontrado cuánto tiempo de duración le dan al filtro. Entonces, pues eso, hablar en general me resulta un poco complicado. Bueno, pues yo agradezco también no entrar si no disponemos de esa información, porque la duda, la verdad, es que es continua y todos los días, y a pesar, estoy seguro de que en las próximas horas se publique el BOE, seguiremos teniendo dudas, como nos viene pasando con cada nueva publicación. Pero sí que, Marta, te quiero hacer una pregunta más, que es las que ahora mismo podemos adquirir en la farmacia. Entiendo que ahora mismo podemos decir que en todas las farmacias o en la mayoría de las farmacias de Navarra hay disponibilidad de mascarillas.
Sí, yo creo que está feo que yo eche piropos a mis propios compañeros, pero creo que hemos hecho una gran labor de búsqueda y consecución de mascarillas, las farmacias y la distribución farmacéutica con la que contamos, y hemos conseguido dar una salida que al principio parecía imposible, de forma que los ciudadanos puedan disponer de mascarillas, tanto higiénicas desechables como quirúrgicas como FFP2. En principio no hay problemas. No quiero decir que un día puntual un ciudadano vaya a una farmacia y justo en ese momento no tenga, pero de forma generalizada no hay problema de abastecimiento. Y ahora mismo los precios están controlados en las mismas que desde el principio. En eso no hay novedad. Exactamente, siguen estando controlados o intervenidos, por decirlo de alguna forma, en las mascarillas quirúrgicas. Sí que es cierto que el precio de las FFP2 y de las higiénicas ya se ha estabilizado en el proveedor de origen, con lo cual los precios medios son más o menos homogéneos también en el resto de las farmacias y no son tan disparados como en algunas ocasiones vimos por el precio al que había que adquirirlas. Muy bien, Marta Galipienzo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Navarra, muchísimas gracias. Seguiremos hablando porque estoy seguro que van a seguir surgiendo dudas y si no hay dudas, pues habrá también ganas de seguir informándose. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues son necesarias las mascarillas porque la pandemia continúa. Y vamos a ver ya los datos, porque en el conjunto del país es verdad que la buena noticia es que han repuntado las víctimas, pero seguimos por debajo de los 100. Se han registrado 83 fallecidos, estamos ya rozando los 27.800 muertos, pero es el tercer día, esa es la buena noticia, a eso me refiero, que es el tercer día por debajo del centenar. El número de muertes por COVID asciende ya a esos 27.000, casi 800. Además, hay 295 nuevos positivos, superamos ya los 232.000 confirmados, casos confirmados por una prueba PCR. En Navarra, por segundo día consecutivo, no hay fallecidos por coronavirus. Siguen siendo 503 las personas que han muerto hasta la fecha. Los casos activos siguen disminuyendo, aunque siguen acercándose de nuevo, están subiendo y bajando en los últimos días en torno a los 4.000. Y otra buena noticia es que las UCI siguen con pocos pacientes, 17 en estos momentos, no ha habido nuevos ingresos en las últimas horas y los curados superan ya en Navarra, como ven, la barrera de los 4.000. Bueno, ya hemos visto que en Navarra se han aumentado los casos positivos en 7 por PCR, pero en total, si sumamos también los test rápidos, son 101. Bueno, pues entre unos y otros se han realizado en Navarra más de 78.300 test. Ya tenemos aquí el gráfico. Esta que van a ver es la evolución en las últimas 3 semanas. Primero, la de los PCR, la línea roja. Desde el 27 de abril, el día con más PCR fue el 14 de mayo con 1.318, aunque el día que más PCR se hicieron fue el lejano ya 24 de abril con 1.357. Y el 27 de abril fue el día que menos PCR se hicieron, 443. ¿Qué ha pasado con los test rápidos? Pues nos vamos a la línea azul. El día con más test rápidos fue el 1 de mayo con 2.667 y el 11 de mayo con solo, ya lo ven, 366 pruebas. Ayer se hicieron 491 PCR y 617 test rápidos. Bueno, pues precisamente hoy el Departamento de Salud ha anunciado que tiene perfilado ya un programa para realizar pruebas PCR y de serología de anticuerpos de manera sistemática a todos los trabajadores del ámbito sanitario y sociosanitario, tanto en la red pública como en la privada. Serán pruebas mediante las conocidas como técnica ELISA o CLIA, que ofrecen un elevado grado de sensibilidad y especificidad. El programa de seguimiento se realizará en próximas fechas y con él se pretende anticipar una posible extensión del virus y conocer el nivel de seroprevalencia en los profesionales. Más cosas, los centros privados de 0 a 3 años en Navarra siguen sin saber cuándo podrán abrir. En Navarra dan cobertura a más del 30% de los menores, más de 2.000 niños y niñas. La situación de estas escuelas infantiles dicen que es insostenible ahora mismo.
Las 56 escuelas infantiles privadas que hay en Navarra lanzan un SOS gigante. Necesitamos abrir. Su situación es de total desamparo y advierten de que no podrán aguantar mucho más. Si ahora nosotros no nos dejan abrir hasta septiembre, muy pocas escuelas infantiles vamos a poder soportar estos gastos. Con las condiciones que nos pongan, por supuesto que sí, y queremos llegar a poder llevar a cabo todas esas condiciones, pero que sean factibles. Es decir, necesitamos abrir, pero no con 5 niños en cada clase, porque eso es el cierre automático. No saben a quién acudir porque su competencia no depende del Gobierno de Navarra. Somos un ente aparte. ¿De quién dependemos? No sabemos. Dan cobertura a más del 30% de los niños y niñas de 0 a 3 años en nuestra comunidad. Y esto, dicen, será un problema a largo plazo si no se encuentra una solución. Somos un servicio que somos complementario a las escuelas infantiles públicas y estamos, insistimos, porque ellos no abarcan al total de la población infantil. Llegará un momento que querrán venir a nosotros y nosotros ya no estaremos. Entonces, el problema será de todos. Lamentan también que esta situación derive en otro tipo de escenarios. Esto va a favorecer la economía sumergida. ¿Qué pasa? Que llaman a las familias, oye, ¿quieres venir a cuidar a mis hijos? Yo no entiendo que digan, sí, voy. El futuro de cientos de trabajadoras está completamente en el aire y con ellas el de los más de 2.000 niños y niñas que acuden a estos centros. Pues el Ayuntamiento de Pamplona ha acordado solicitar al Departamento de Educación una revisión de lo que aporta el Ejecutivo a los convenios de colaboración de las escuelas infantiles municipales y pide también al Ministerio de Educación que elabore un plan preciso que contemple las condiciones sanitarias adecuadas para reabrir las escuelas infantiles. Son muchísimas las áreas que se están viendo afectadas por la crisis en la que nos encontramos. Vamos a hablar de otra que se enfrenta al correo electrónico y al teléfono, porque va a ser la única forma en la que los juzgados navarros van a atender al público durante los 3 meses posteriores a la finalización del estado de alarma. Así lo ha decretado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Eso sí, siempre que la naturaleza de la información requerida así lo permita. En las consultas se deberá identificar el profesional o ciudadano que la plantea y la clase y número del procedimiento o el expediente sobre el que se realiza la consulta. También el número del documento de identidad. El Comité de Empresa de Transporte Urbano Comarcal de Pamplona se ha concentrado frente a la sede de la Mancomunidad. ¿Por qué? Pues ahora se lo vamos a contar. Han mantenido la distancia de seguridad, ya lo ven, una decena de representantes sindicales para manifestarse, para exigir la vuelta del 100% del servicio. Piden que se cumplan las exigencias del Real Decreto, donde se especifica que los servicios tienen que funcionar al menos al 80%. Denuncian que en estos momentos se está ofertando solo un 60% del servicio. Creen que la única manera de evitar contagios entre los usuarios y los profesionales es aumentar el servicio al completo para que los aforos no se sobrepasen. Y confusión es lo que hay en los 9 municipios navarros de entre 5.000 y 10.000 habitantes por la desaparición de la restricción horaria. Ayer les contábamos ya algo de lo que estaba pasando. Es algo a lo que esperaban acogerse localidades como por ejemplo Noain. Sin embargo, tras el anuncio del Gobierno, no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, con lo que no tiene efecto. De momento tendrán que esperar a que esté reflejado para poder salir de casa a la hora que quieran, salvo la destinada a los mayores. Y hoy la verdad es que después de 2 meses cerrado por la crisis del coronavirus, el cementerio de San José de Pamplona ha abierto sus puertas. Dentro del recinto, el personal municipal velará por el cumplimiento de la normativa en aspectos como que no existan grupos de más de 10 personas y el mantenimiento de la distancia social de 2 metros. Durante estos meses se han realizado los servicios funerarios necesarios con la regulación que se ha establecido en cada momento. Como decimos, desde hoy está abierto en su horario habitual de verano, que es de 8 de la mañana a 7 de la tarde.
Bueno, pues vamos a hablar ya de turismo. Es una época del año en la que, bueno, pues empezamos a hacer planes también de cara al verano, o solíamos hacerlos, y también llegaba algo a nuestras calles, lo veíamos, se empezaban a llenar de turistas. Y el caso es que la crisis sanitaria del COVID-19 pues está haciendo que no se pueda viajar de manera ni internacional, ni nacional y prácticamente ni autonómica de momento. Esto está pasando factura en el sector del turismo, aunque hay quien es optimista de cara al futuro. Hola, buenos días, me presento, soy vuestro guía en Pamplona, Miquel Ollo. Si os parece, empezamos la visita ahora mismo desde la Plaza del Castillo, que es el punto neurálgico de Pamplona. Esta estación y estos meses del año serían los más exitosos para el turismo en Navarra, pero son pocos los ojos nuevos que van a ver sus localidades por primera vez. Entonces, ahora mismo el cliente extranjero está ya reservando para primavera 2021. La incógnita es qué vamos a hacer hasta ese momento. Sabemos que los grupos no pueden viajar, por lo tanto tenemos que trabajar sobre todo con cliente individual, es decir, las parejas, las familias que vengan a Navarra pues para pasar este verano en nuestra comunidad. El objetivo, por lo tanto, está puesto a corto plazo. Es que el verano podamos mantener las infraestructuras empresariales para que después ya en otoño empecemos a trabajar un poquito con más normalidad y desde luego llegar a primavera del año que viene con fuerza y con ganas. Y para ello se preparan. Las calles volverán a estar así, pero llevarán mascarilla y la distancia de seguridad. Además, ahora podrán alejarse hasta 200 metros del guía. Se llaman radioguías o whisper, como decimos en el lenguaje turístico. Lo que son es un micrófono donde habla el guía a la voz normal y los clientes llevan un pequeño receptor que con su auricular o el que nosotros le proporcionamos puede escucharnos tranquilamente en cualquier momento, en cualquier zona del recorrido. Desde el turismo en Navarra son optimistas, eso sí, aseguran que son conscientes de que los guías son el último eslabón de la cadena del turismo. Pues desde ayer los deportistas federados pueden entrenar dentro de toda la provincia y no solo dentro de su ciudad, de su término municipal. Esto independientemente de la fase en la que se encuentre su entidad. Lo que sí deben respetar en la primera fase son los horarios permitidos para salir, salvo que entren en la fase 2. En esta van a poder entrenar durante todo el día, salvo en el horario del grupo más vulnerable. En esta modificación se incluye en el grupo de deportistas profesionales y deportistas calificados de alto nivel a los de alto rendimiento de las comunidades autónomas. Javier Conde, presidente de la Asociación de Entidades Deportivas y de Ocio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tengo que saber si soy socio de cualquiera de los clubes deportivos de Navarra? El Natación, Amaya, San Juan, La Reina, cualquiera de los 10 que forman parte de Aedona. Pues lo que tienes que saber fundamentalmente es que estamos preparados para acometer la apertura en las diferentes fases de nuestros clubes. Ha sido un periodo difícil para nuestros trabajadores, que tenemos más de 400 personas en plantilla en todos los clubes, difícil para los arrendamientos de hostelería y difícil para nuestros socios que han tenido que seguir pagando las cuotas sin poder hacer uso de las instalaciones. En ese sentido, transmitirles tranquilidad y que vamos a ir abriendo conforme la normativa sea posible. Muy bien, Javier. Son 400 en plantilla, pero ¿cuántas personas aproximadamente son socias en total entre todos los clubes? Entre los 10 clubes de Pamplona sumamos 70.000 socios, que prácticamente es un 40% de la población de Pamplona. Yo, soy presidente de una asociación también a nivel nacional y la verdad que la casuística dentro del Estado, pues Navarra es especial en este sentido. ¿Es especial por el número de socios y socias? Sí, por el número de socios y socias y por el componente que tiene el club, que es más que una empresa de servicios. Son entidades sin ánimo de lucro, con clara utilidad pública de servicio de ciudadanía, que la usan nuestros socios y los que no son nuestros socios. De hecho, para poneros un pequeño ejemplo, de las 40 federaciones deportivas que hay en Navarra, 33 federaciones deportivas hacen su actividad en nuestros clubes. Por lo tanto, considero que somos más que un club o más que un gimnasio. Somos parte de la cultura, del deporte y de la sociedad navarra, y en este caso de Pamplona.
Desde luego, como para tener en cuenta a la hora de dar servicio y el plantel que hay ahora mismo, ¿no?, que estamos afrontando. ¿Qué alternativas se han planteado? Se han planteado, por ejemplo, online. Estaba diciendo que los socios y las socias siguen pagando sus cuotas, pero ahora mismo no tienen servicios. ¿Esto va a cambiar también la manera de relacionarse? Sí, lógicamente yo creo que una pandemia mundial pues, nos hace a todos reinventarnos en cierta manera, ¿no? En el tema de las cuotas, las juntas directivas son las que proponen a la Asamblea, y la Asamblea como órgano de decisión es el que propone si a futuro va a haber modificación de cuotas para adaptarnos a la realidad actual. En ese sentido, agradecer el esfuerzo de los socios que sienten como algo propio las entidades más allá de un servicio. ¿Cómo estáis llevando la fase 1 y con qué ganas esperáis la llegada de la fase 2? Pues la verdad que yo creo que como cualquier ciudadano, ¿no? Yo creo que en este confinamiento nos hemos dado cuenta todos que el deporte es algo fundamental, no es algo secundario, y que a nivel físico y a nivel mental es totalmente necesario. En esta fase 1 hemos tenido unas briznas de esperanza, ¿no? En el sentido de que se puede hacer deporte individual, en espacios abiertos, con cita previa, y en ese sentido algunos clubes que por su tamaño, por sus instalaciones han podido hacerlo, han ido ya abriendo sus puertas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Club de Tenis Pamplona, San Juan, Amaya y Club Natación Pamplona han podido abrir porque tienen parte de sus instalaciones externas, y en este sentido, pues bueno, han dado pequeños pasos, y ahora lo que esperamos con ilusión es que llegue la fase 2, que el domingo o el sábado, cuando el gobierno hable de las fases, que Navarra esté en la Champions y entremos en fase 2, y entonces podamos entrar en otro tipo de instalaciones como el tema de gimnasio o tema de piscina. Pues sí, estamos muy pendientes. Además, lo vamos a contar dentro de unos minutos, qué es lo que ha pedido el Gobierno de Navarra para esa fase 2, y entre otras cosas ya empezamos a ver cómo lo que se solicita, entre otras cosas, es más flexibilidad en actividades deportivas, por lo menos al aire libre. Hay más detalles, desde luego. Javier, ¿cómo os imagináis vuestro sector de aquí a un año? Bueno, la verdad que hay que repensar. En el 2008, cuando llegó la primera crisis, los clubes lo notaron bastante en cuanto a pérdida de socios. En este sentido, aunque ahora mismo las bajas están contenidas, yo creo que todos somos responsables de que esta situación, si alguien nos tiene que ayudar, son nuestros socios, eso está claro. Nosotros en nuestros clubes, a través de las asociaciones, lo que estamos haciendo es hablar con ayuntamiento, con gobierno y con Consejo Superior de Deportes. Ellos tienen que darse cuenta de que el sector necesita ayuda, que sin el deporte base no habrá deporte de élite, y al final cuando nos valoraremos de medallas o de éxitos deportivos, sin la base de los clubes pequeños sería imposible. Y nosotros, como te he dicho, 33 federaciones de los 40 que son en Navarra somos la base del deporte navarro, y si queremos tener rendimiento necesitamos este sector en funcionamiento, y por eso es imprescindible que las autoridades echen una mano con políticas económicas y fiscales que favorezcan el sector, y que estos clubes que se han hecho desde hace un siglo con el esfuerzo de los pamploneses permanezcan, porque son parte de la idiosincrasia de la ciudad. Javier Conde, presidente de la Asociación de Entidades Deportivas y de Ocio, Aedona, muchísimas gracias por su tiempo. A vosotros, muchas gracias por la atención, y saludo a vuestros espectadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchos espectadores que desde luego gran parte estará pendientes también de lo que va a ocurrir. Y probablemente también haya quien, alguno de ustedes que nos está viendo, esté buscando piso para comprar, para alquilar, o esté buscando un sitio donde vivir. De todo ello hablamos a la vuelta. Enseguida estamos. Estamos ya de vuelta en este momento para hablarles de algo que
seguramente a alguno de ustedes le pueda interesar, porque esta crisis está cambiando nuestras preferencias también a la hora de buscar una vivienda. En estos últimos 2 meses, el confinamiento ha sido el principal protagonista de nuestra rutina, y ahora que las preferencias a la hora de buscar una vivienda han cambiado, pues tenemos alternativas, los pisos con balcones o terrazas o las casas con jardín. Sí, son los bienes inmuebles más preciados. Un poquito de gel antes de entrar al piso. Lo hacen con todas las medidas de seguridad. Los agentes inmobiliarios retoman las visitas presenciales a los pisos y viviendas en venta. Perciben una sensación generalizada entre sus clientes. El que no ha tenido una pequeña terraza donde poder salir y sentirse mínimamente libre, yo creo que lo ha pasado muy mal. Después de 2 meses y por si la situación se volviese a repetir, los pisos más demandados, como ven, son estos, con espacios libres y sobre todo que tengan terrazas o balcones. Estar entre 4 paredes es muy frustrante. Me he llegado a agobiar bastante, sobre todo porque no tenía un sitio al aire libre donde poder salir y tomar el aire, estar un rato, leer un libro. Vivir 24 horas al día encerrado en un mismo espacio y convertido a la vez en gimnasio, escuela y centro de trabajo ha hecho que la demanda de inmuebles con superficies al aire libre aumente considerablemente y su precio se incremente hasta en un 15%. Llevamos unos años con escasez de vivienda, con poca oferta y mucha demanda. Por lo tanto, ahora de repente no tenemos 50 pisos con jardín o 50 pisos con terraza. También rebrota la ilusión de vivir en el ámbito rural. Vamos a huir un poco de zonas comunes y de ahí que esas casas unifamiliares o casas de pueblo puedan volver a tener esa demanda que se perdió pues quizás en la crisis del 2008. En el caso de pisos de estudiantes, en este periodo han intermediado entre inquilinos y arrendadores para condonar la renta, aplazar el pago o reducirlo a la mitad. Con todo, se presenta un nuevo escenario en el mercado inmobiliario. Pues otros, desgraciadamente a estas alturas, lo que están pensando es qué va a pasar con su trabajo. Desde el 13 de marzo hasta hoy se han registrado en Navarra casi 7.000 ERTEs que han afectado a más de 61.000 personas. El sector más afectado ha sido el de los servicios, que ha solicitado el 83% de los expedientes de regulación temporal de empleo, que supone que algo más de la mitad de los trabajadores afectados por el parón ocasionado por la pandemia. Le siguen la industria y la construcción. Y de otras ayudas vamos a hablar ahora. Lo conocimos ayer en mitad de este programa. El presidente francés y la canciller alemana han propuesto la creación de un fondo europeo de 500.000 millones de euros para la reconstrucción. Este fondo estaría destinado a los países más castigados por la pandemia. La gran novedad de este fondo de recuperación es que se tratará de transferencias y no de préstamos. Los receptores no tendrían que devolver estas cantidades. Mikel Irujo, director general de Acción Exterior y gran conocedor de la Unión Europea. Bienvenido, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Mikel, ¿va a ser suficiente este fondo europeo para esta reconstrucción de la que estamos hablando? ¿Cómo te suena esta cifra? Bueno, esta cifra se suma a otras que ya están encima de la mesa, ¿eh? O sea, recordemos los 100.000 millones del programa SURE, que es para empleo, otros 200.000 millones que ya, digamos, el Banco Europeo de Inversiones concedió en temas, digamos, como créditos blandos, otros 750.000 millones del Banco Central Europeo para compras rápidas, o incluso los 2,5 billones con B de euros que, digamos, se han podido distribuir gracias a que se ha hecho más flexible la política de ayudas de Estado. Quiere decir, ahora dar ayudas a empresas no está prohibido como en general suele estar, ¿no? Han hecho un marco temporal, un espacio. Entonces, si esto va a ser suficiente o no, lo cierto es que también lo va a decir el tiempo. Nadie sabe. ¿Por qué? Porque nadie sabe hasta la afectación de la economía, hasta dónde va a llegar. Lo que sí está claro es que es una respuesta que, bueno, permite cierto optimismo por lo que has comentado. Hablamos de transferencias y no de unos créditos que hay que devolver, que aumentan el déficit y que entonces provocan recortes, y ya sabemos cómo acaba la historia. ¿Y qué sectores crees que pueden ser los más beneficiados de este tipo de ayudas? ¿Alguno de los que tenemos en Navarra podría ser beneficiario? Hombre, si hablamos de Navarra, por supuesto que la automoción es un sector que además está reclamando, yo creo que lo vemos todos.
Es un sector muy sensible también para Europa, en un momento además en el que ha habido una reflexión general en volver a una reindustrialización. Aquí en Navarra, creo que lo has comentado, tenemos un sector industrial que alcanza prácticamente el 30% de toda nuestra economía, duplica el porcentaje de Europa. Quiero decir, la Unión Europea apenas tiene un 16% de industria, como 16% lo que representa la industria dentro del total de la economía. Y es obvio que ahora lo hemos visto en materiales clave, ¿no? Pues como mascarillas, pues que nos hemos quedado completamente desabastecidos. Y esto está produciendo un debate sobre la próxima estrategia industrial de la Unión Europea, y obviamente el sector del automóvil ha salido, y la mecatrónica en general ha salido como uno de los sectores, desde luego, a impulsar. También el renovables es algo que es uno de los sectores estratégicos que además se encuadran dentro de las grandes líneas estratégicas, que es digitalización y Pacto Verde de la Unión Europea. Obviamente el tema de salud pues es un tema que no hace falta que comente más sobre su prioridad, y puedo acabar con el tema penúltimo, el tema de la agroalimentación, que también es un sector que se ha visto altamente sensible y con el que estamos sensibilizados sobre esa agricultura de proximidad que también se quiere fomentar, y puedo acabar con el turismo. Quiero decir, he mencionado, yo creo que 5 de los 6 sectores que se encuentran ahora mismo en nuestra estrategia, digamos, de especialización de Navarra, con lo cual sí que en principio, a priori, podemos ser optimistas también en cuanto a beneficiarnos de dichos fondos. ¿En qué trabaja ahora mismo el Gobierno de Navarra, en concreto su dirección general? Bueno, ahora mismo se inició ese proceso de reflexión y participación. Sobre todo queremos que sea muy participativo, que es el plan de Reactiva Navarra, Nafarroa Suspertu, en el cual sí que se han dado ya unas claves claras de por dónde, digamos, hay que dirigir las acciones, a qué sectores nos tenemos que dirigir, y en nuestro caso lo que tenemos que hacer es precisamente iniciar un diálogo con todos aquellos operadores que fomenten mayor apertura hacia la Unión Europea. Ahora va a ser necesaria, obviamente, mejor canalización de toda la información posible y toda esa participación, digamos, tanto en instituciones como en redes europeas, porque toda esta generación, digamos, es posible que el presupuesto de la Unión Europea se duplique, lo cual quiere decir que también el trabajo y la presencia directa va a ser más importante que nunca, me atrevo a decir. Y también en el ámbito transfronterizo, que es parte de la competencia, pues también es algo que tenemos que destacar. O sea, el cierre de la frontera ha supuesto incluso un mazazo suplementario a la situación que estamos viviendo. Recordemos que es un sector que tiene prácticamente 2.000 empleos directos en Navarra, con 50 empresas afectadas en un comercio cuyo 97% de la clientela es francesa, con lo cual también es solo un ejemplo, hay más, pero el aspecto transfronterizo también es algo a tener en cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Hablar con digamos, todos los operadores también que actúan a nivel transfronterizo, y primero recoger y luego ver las medidas. Hoy mismo hemos tenido una asamblea de la Eurorregión, por ejemplo, donde se ha decidido de un poco redirigir la primera convocatoria anual con 450.000 euros, haciendo especial énfasis en subvencionar aquellos proyectos que estén destinados o que propongan propuestas para mitigar los efectos de la crisis del COVID-19. Con lo cual, primero vamos a hablar, vamos a participar, vamos a hacerlo participativo. Todo el mundo tiene su parte de responsabilidad en esto, y luego vamos a intentar adoptar las medidas, canalizar las medidas como institución pública que se puede, vía subvención, vía fiscalidad, vía normativa y vía, por supuesto, participación en la Unión Europea. Muy bien, Mikel Irujo, pues estaremos muy pendientes, porque desde luego tiene muchísimo interés de lo que pueda estar ocurriendo fronteras afuera a Navarra. Muchísimas gracias y suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Agur. Bueno, pues estamos pendientes sobre todo de qué es lo que va a pasar con la fase 2. En teoría, Navarra podría entrar a partir del lunes. ¿En qué nos va a afectar? Bueno, pues el Gobierno de Navarra ha hecho la tarea y, entre otras cosas, ha solicitado ya cuestiones concretas para la comunidad foral. Algunas de ellas están relacionadas con el ocio, el deporte o la educación. El Departamento de Salud de Navarra ya trabaja de forma conjunta con el Ministerio en cómo plantear el paso de la comunidad foral a la fase 2 de la desescalada.
Navarra quiere plantear una serie de cambios y limitaciones que se adapten a la realidad regional y local en ámbitos como la educación, el ocio o el deporte. A la hora de pedir estos cambios específicos para nuestra comunidad, será clave conocer los datos de la evolución de la pandemia durante esta semana, porque proporcionará una fotografía de la incidencia de las medidas de alivio que se han ido tomando. Entre esas propuestas trasladadas al Ministerio de Sanidad, Navarra ha planteado la apertura de tiendas de muebles de más de 400 metros cuadrados. En cuanto a actividades deportivas en la naturaleza y al aire libre, se quiere ir más allá de la limitación al término municipal y flexibilización de horas pensando en aficionados al montañismo y el ciclismo. También se trasladará la posibilidad de baño en ciertas zonas de los ríos, ya que esta no es una actividad recogida dentro del BOE. El Gobierno foral asegura que todas estas propuestas se estudiarán con las autoridades sanitarias y los órganos consultivos navarros para poder efectuar el paso a la fase 2 con todas las garantías. Y los medios de comunicación, pues estamos ahí tratando de explicar todo lo que está pasando y cuál es el futuro también más inmediato que le va a tocar a Navarra. Eso en televisión, en prensa y también en radio. Y a la hora en la que hacemos este programa, pues hay programas de radio también en directo. Javier Saralegui, Laura Azcona, Javier Ábrego, Víctor Fernández, muy buenas tardes, Onda Cero. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Hola. Buenas, ¿qué tal? Qué serios para lo que sois. Además, de verdad. Yo creo que necesitáis un poco de música de fondo, ¿no? Necesitáis un poco de música de fondo para animaros. ¿Qué tal ha ido el programa de esta tarde? Pues ha ido muy bien, bastante alocado, como suele ser habitual. La técnica nos ha hecho pasar lo nuestro también, aunque mi frase de cabecera, Roberto y todo el equipo, es bastante estamos haciendo con lo tecnológico, con lo difícil que nos ha puesto este confinamiento. Y como siempre, nos hemos reído mucho y ha sido el punto de distensión de la semana para comentar noticias súper importantes, vitales del mundo de Internet y de las redes. Sí, bueno, bastante bien estamos para lo que estamos. Que la técnica, para ser un programa de tecnología... Bastante las estamos pasando, porque yo estoy conociendo aspectos de mi teléfono y aplicaciones de conexión que solo me falta, enviar un fax ya. Mira, yo ahora mismo le estoy escribiendo un WhatsApp a la realizadora de este programa, a Sonia Prieto. En vuestro caso no se ve, aquí tampoco. Bueno, se me va un poco la vista aquí o allá, pero vosotros ahí lo tenéis mucho más fácil para tener el programa por delante. Sí, WhatsApp la verdad que está siendo un método de conexión fundamental, ¿verdad, Víctor? Para poder comunicarnos mientras hacemos el programa. Claro, es lo que iba a decir, que la distancia social también nos ha llegado a los estudios porque estamos haciendo desde nuestra casa y aunque sí que es cierto que en la radio no se nota tanto porque solo llega lo que es el audio, para nosotros sí que es bastante complicado porque somos además un programa donde solemos pisarnos un poquito y donde la complicidad es bastante importante. Entonces, claro, a mí se me está haciendo complicado también no tener cerca a mis compañeros. Sí, es verdad que muchas veces nos robamos más el paso que nos lo pedimos, ¿no? Y te hablas mucho también con la mirada, te muestras carteles, se pierde un poco eso, pero bueno, estamos salvando. Mi deporte favorito es interrumpir a Laura Azcona. ¿Ves como ahora? Claro, a mí me es complicado porque intentamos seguir la actualidad de las redes sociales y de internet y de todo lo que pasa en un programa que son cada 15 días, o sea, hay muchísimos materiales y siempre Laura Azcona trae unos materiales que son los mejores. Lo siento, Víctor, es verdad, Javier. Es así. Y siempre quiero meter ahí la cuña y decir, este comentario y tal. Y claro, luego cuando me toca a mí hablar de mis temas, son un poco más viegenials. Recordemos que no soy el más viejo del programa, pero este programa está hecho por gente insultantemente joven. Oye, chicos, os estamos viendo y estamos viendo también, nos hemos asomado ya a internet porque hay un tuit, hay un tuitero o tuitera, no sabemos quién está detrás, bueno, vosotros igual lo sabéis, quién está detrás de la cuenta de coronavirus que charla con quien se pone por delante. Hombre, yo no sé quién está detrás, pero que tiene gracia eso seguro, porque lo cierto es que nos ha animado un poquito el confinamiento dentro de toda la parte mala, ¿no?, que ha tenido esta situación. Pues bueno, por lo menos sacarle un poquito de humor siempre está bien. Y quien también se está aprovechando un poco es Mónica Carrillo. Bueno, no sé si aprovechando, pero el caso es que están ahí los dos
como tenía una relación que empezó el 21 de abril, con un mensaje que puso Mónica diciendo que tenían que retrasar en una presentación que iba a hacer de su libro, bueno, pues Coronavirus le dijo que si quieren quedaban para leer juntos, y a partir de ahí han empezado como una, no sé si una relación, pero por lo menos una bonita amistad, donde se intercambian canciones e incluso consejos, porque el último mensaje que puso Coronavirus el 14 de mayo es que iba a estar firmando palos de golf en el barrio de Salamanca, y Mónica Carrillo pues le dijo que tuviera cuidado, que respetara los horarios, que también para él pues hay que respetarlo, o sea que tiene ahí una bonita relación, no sabemos de qué, pero bueno, una relación. Casi nada. ¿Te vas a atrever, Javier Abrego, a repetir el chiste? ¿Vas a repetir el chiste que has hecho en la radio, Javier Abrego, de Mónica Carrillo? Estaría muy bien. No, por favor, que no lo haga. Que no lo haga. Yo soy hombre de una sola toma, pero os diré también que lo que sí es cierto es que si Mónica Carrillo, pues Mónica presenta el libro y a muy poca gente, lo pueden presentar en un corrillo. Hoy, si queréis, nos van a echar. Pido perdón, pero ya es que lo saben perfectamente. Yo no me puedo aguantar ese tipo de chistes. Lo siento mucho. Bueno, pero es verdad que Mónica Carrillo no solamente tiene arte para contar las noticias, tiene arte para escribir novelas, y desde luego que tiene un humor del que hay que tener en las redes sociales. ¿Hay cada vez menos humor o es una sensación que tengo yo? Laura, venga. A ver quién le pone el cascabel al gato. ¿Quién le pone yo creo que sí, la respuesta? Yo diría que depende mucho de a quién sigas. Y ya aquí me lanzo a la piscina del todo, pero se dice que hay mucho odio en Twitter. Hombre, hay mucho odio en Twitter, mucho amor en Twitter, conocemos historias fantásticas en Twitter y muchas risas en Twitter. Lo que pasa es que cuando se tocan temas políticos, pues siempre hay entre los trolls, los bots y los exaltados, parece como que los que más ruido hacen son los que más están, y no, lo que abunda en Twitter es la gente normal, la gente además que está haciendo un trabajo. Yo estoy siguiendo a muchísima gente que durante el coronavirus está haciendo unas retransmisiones del coronavirus y todo lo que está pasando con datos fantásticas, y luego hay historias fantásticas también, por así decirlo. Lo que pasa es que los ruidosos son los que más ruido hacen, válgame la redundancia, pero no son los que más hay. Creedme que no son los que más hay en Twitter. Ni tan mal. Es cierto que dependiendo un poco de a quién sigas, ¿no? Vale, que se me había acoplado un momentillo, que decía que depende un poco de a quién sigas, tú puedes llenar tu timeline de unas cosas o de otras, y al final, no sé, si te vas al timeline de Ábrego, pues seguramente veas un montón de cosas interesantes relacionadas con empresa, con datos. Te estoy haciendo un poco la pelota, Ábrego, no sé si te estás dando cuenta. Sí, pero por ejemplo, si te metes en el mío vas a ver chorradas mil, memes y alabanzas a Fernando Simón. O sea, depende un poco de a quién sigas, ¿no? Como todo en la vida. Pues está muy bien, porque Fernando Simón, desde luego, no voy a entrar en la gestión de los datos que seguimos a diario, pero desde luego dar la cara todos los días, después de 60 días, haber pasado por el coronavirus y tener la templanza de responder a todas las preguntas que te hacen e intentar dar respuesta a todo, y si no lo sabes, decir: esto no me lo sé, me voy a casa, me lo voy a estudiar y mañana lo respondo. De eso no hay. Eso no hay, desde luego que no. Yo creo que ha dado un ejemplo ahí de nobleza, ¿no? O sea, al final, y de humildad, y prueba de ello también, y una muestra de agradecimiento fue que, por ejemplo, ayer durante bastante rato durante el día fue trending topic el hashtag Gracias Fernando Simón, ¿no? Un poco también para que ese calor que la gente le quiere enviar de alguna manera le llegue. Desde luego. Yo lo que no sé es si Fernando Simón tiene Twitter o no. Si no tiene, se te lo tendría que abrir ya mismo y empezar. Igual está detrás de la cuenta del coronavirus, lo dudaría. Seguramente que si está no sepamos el nombre. Bueno, nos queda un minuto y creo que queríais hablar no precisamente de estos, sino de alguien que busca otras alternativas para contar sus cosas. Alguien, hija de un famoso. Sí, bueno, ya que me sacas el tema, pues lo comento. La hija de Figo viene a estudiar a Navarra, en la Universidad de Navarra, y lo sabemos porque lo puso en Instagram. Lo puso en Instagram en una story, que poco a poco voy entendiendo lo que son las stories de Instagram. Y bueno, pues ha causado mucho revuelo. Te digo una cosa, Roberto, de lo que hemos hablado. La hija de Figo en sí es muy lista, quiero decir, aparte de muy guapa, pues es muy lista, está haciendo la carrera de biomedicina. La hija de Figo tiene todo su Instagram lleno de fotos de playas. Y viene a Pamplona. El chubasquero. Y esta es la noticia de hoy. Y lo sabemos
porque lo ha hecho en Instagram, que es como la excusa para meterlo aquí, pero que en nada tenemos a la hija de Figo, pues eso, Pamplona. En la playa de Ericain. Por ejemplo, ni tan mal, es que aquí se come y se vive muy bien. Pues si no sale el sol, ¿qué le vamos a hacer? Por supuesto. Claro que sí. Pero mucho mejor esto, mucho mejor que otros sitios. Bueno, Internet en la onda, muchísimas gracias, equipo. Empezamos echándonos los trastos en Twitter precisamente y aquí estamos. Nada, hemos cumplido un reto, ha sido un no te atreves y evidentemente aquí lo hemos conseguido. Muy bien, muchísimas gracias, que vaya muy bien y ojalá nos veamos ya hablando de otras cosas, habiendo pasado esta página. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas Gracias. Bueno, pues nos vamos a despedir con esta sonrisa y con música, la música de Kai Echaniz, que también va a participar en varios festivales que ya se están organizando en la comunidad foral. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias. Mañana más y seguro que mejor. El desamparo en los pulmones y en las costillas la insatisfacción vital. Fue mamando en soledad, mirando al techo. Después llegó el hogar entre sus brazos, una cuna y un amor por estrenar. La ilusión se les creció en salas de espera.